están muy bien. Dios me los bendiga a todos los que nos están viendo y nos están oyendo. Así es. Hoy seguiremos con ¿Con qué? Con la ira. la ira, parte 2. Así que vinimos hoy rosaditos, Sí, con el vinimos, tú corazón sabes, con el corazón dispuesto. dispuesto para ser transformado ese corazón, Sí, Señor. ser manejado, maleable por el Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, por el Espíritu Santo de Dios, orando al Padre, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que transforme nuestros corazones. Sí, Señor, que nos quite el corazón de hierro que tenemos, de madera, de piedra, de plomo, de piedra, lo que sea, y nos dé un corazón de carne. carne. Así es. ¿Ok? Vamos a ponernos las manos del Señor en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres lo máximo, Señor, para todos nosotros en este mundo. Tú eres el Padre verdadero de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú quien nos dirija dando esta palabra, Padre amado, Dirígenos. para que todos los que nos vean y todos los que nos escuchen, Señor, acepten, Señor, tu palabra en su corazón, Señor. Cámbiales el corazón a todos los que nos están viendo ahorita y nos están oyendo, Señor. Quítale su corazón de piedra y ponle un corazón de carne, Señor. Y ellos entiendan que la ira es una cosa fatal para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu, Señor. Yo te pido también, Señor, en esta época de pandemia, Señor, lo que siempre te hemos pedido, que sanes nuestra tierra, cada país, Señor, lo sanes completamente del coronavirus, Señor, y el que esté enfermo de coronavirus, sálvalo, Señor, y el que no esté, que no le pegue, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús, porque tú lo imposible lo haces posible, y estamos esperando es por ti, Señor. Esto se acomodará el día que tú quieras y el día que tú digas. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Estoy muy contento hoy porque estamos con ustedes, los que nos están viendo y nos están oyendo. Le damos las gracias por los nuevos suscriptores, que ya hay varios, bastante. Sí. Y estamos a la orden. Por ahí nos han escrito varias personas y le hemos contestado. Espero que sea satisfactorio lo que le contestamos, Sí. lo que le damos de parte de Dios. Y también nos han contactado para solicitarnos que continuáramos hablando de este tema. Hay muchas personas que Dios tocó su corazón y, como decía mi esposo, les dimos fue un abreboca en la primera parte. Sí, Señor, un abreboca, porque la parte de la ira tiene muchas cosas más. Sí, vamos a hablar hoy, vamos a amplificar, ¿verdad?, lo que hicimos, la clase que dimos, el estudio que hicimos el martes, el de la primera parte, sí. Y hoy vamos a amplificarlo y vamos a trabajar también con el resentimiento y la amargura, y si Dios quiere, el próximo, la parte 3, vamos a tratar la ira relacionada con la rebeldía. Entonces, y luego con la culpa y la vergüenza. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Sabemos que una de las cosas más importantes por las cuales la ira se causa son los recuerdos traumáticos. Entonces hay consecuencias emocionales de esos recuerdos traumáticos. Y nuestras emociones son parte de nuestra vitalidad. Ellas cumplen dos funciones básicas esenciales en nuestra vida diaria. La primera función que cumplen nuestras emociones es monitorear nuestras necesidades básicas, dándonos a entender si estamos necesitados, si hemos perdido algo o a alguien, o si estamos satisfechos, saciados, porque sin energía emocional no estaríamos conscientes de nuestras necesidades más fundamentales. Y la segunda función que cumplen nuestras emociones es proveer la energía necesaria para actuar en diversas situaciones. Desde este punto de vista, las emociones básicas podrían visualizarse así: ira, tristeza, temor, culpa, vergüenza, gozo, alegría. Pero hoy vamos a hablar acerca de la ira. Entonces, la ira es la emoción que nos da fuerza para actuar. Y queremos hablar a ustedes dos ejemplos. Por ejemplo, si nuestra integridad está siendo violada, la ira nos impulsa a pelear o a correr. Imagínense, esa es la emoción la que se pone en funcionamiento cuando tú estás siendo atacado. La ira podría ser parte del diseño de Dios para mover a su pueblo de la apatía a la acción, como ocurrió con Jesús cuando sanó la mano seca. Marcos 3:5 dice así:
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Amén. Entonces en ese momento Jesús sanó la mano seca y él movió a su pueblo. Dice que él estaba conmovido porque veía que había endurecimiento en los corazones de ellos. Sí. ¿Verdad? Dice que mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó, ¿verdad? Un enojo sano, pero ve que no estaban actuando en favor de la persona que tenía la necesidad, y dice que se entristeció por la dureza de los corazones de ellos, y entonces él procedió a sanar. Dice: extiende tu mano, y la persona extendió la mano y la mano fue restaurada en ese momento. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es en Mateo 23, 13, 15. Que fue cuando Jesús les hizo la áspera crítica a los fariseos. Exacto. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, Señor. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Jesucristo en esa áspera crítica actuó con enojo, y con un enojo, por supuesto, santo, porque la palabra de Dios dice que no pecó jamás. Sí. Seguimos. En la Biblia también enseña que es una emoción que se puede controlar con el poder del Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27, Amén. que es el que leímos. Que es esa que leímos. Una de las consecuencias negativas de los recuerdos no sanados es la represión anormal de la ira. Y ahí es a donde vamos, porque entonces la ira se convierte en dañina cuando nosotros la estamos reprimiendo y no asumimos control de nuestras emociones. Porque la idea es que si sentimos el furor, ¿verdad?, entonces nosotros ejercemos nuestra búsqueda de Dios, nuestro auxilio al Señor, y ejercemos personalmente el control de nuestras emociones. Entonces la represión es un mecanismo de defensa, pero a medida que la ira interior aumenta, entonces buscará un canal de expresión. Mientras más se reprime, más necesidad hay de expresarla. Seguimos. La energía reprimida crece y crece hasta que llega a tener su propia vida. Un día simplemente ya no hay más espacio para contener la ira, y entonces explota la persona. ¿Por qué? Porque ha usado energía es para reprimir la ira, no ha trabajado sobre su emoción, no ha trabajado sobre el problema, su causa, no ha buscado a Dios, sino que lo que ha hecho es contenerse y contenerse y contenerse, y esa energía reprimida crece y crece y crece. Entonces explota, y ese día la persona que había estado reprimiendo la ira llega a un punto en el que queda totalmente fuera de control, como si las compuertas de una represa se hubiesen reventado repentinamente, ejemplo que le pusimos en la clase pasada. En Proverbios 17:14, ¿qué dice? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. La descripción bíblica de la ira, vamos a otro punto, ¿verdad? Vimos en la primera parte de la ira a Santiago 1:20, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces la ira, como manifestación externa o como disposición del corazón, debe ser quitada de nuestro ser para que podamos ser conformados a la imagen de Jesucristo. Porque si allí en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, yo debo, ¿verdad?, buscar a Jesucristo, y debo conformar mi corazón al corazón de Jesucristo, no a mi deseo carnal de disgusto, de querer transformar las situaciones y las circunstancias bajo molestia, entonces bajo ira, bajo violencia, ¿verdad? Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, verso 8 y verso 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es, aquí vemos, ¿verdad?, el consejo de Dios en Colosenses capítulo 3. Dice que en el 8 que dejemos todas esas cosas, ¿verdad?, maledicencias, iras, contiendas, pleitos. Pero en el verso 10 nos dice que nos revistamos, ¿verdad? Como que yo me quite este chaleco y me ponga el chaleco, o sea, me ponga el vestido de Jesucristo, revestidos del hombre nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, nuestro Dios Padre, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Y allí es donde el Señor nos muestra que nuestro diseño y nuestra meta es alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Vamos ahora a Gálatas 5, 19 y 21. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Increíble, ¿verdad? Todas las cosas que están dentro de nuestra carne, por lo cual nosotros no podemos conformarnos, o sea, tomar forma de lo que está en nuestro corazón. Imagínate si tomáramos forma de todas esas barbaridades que están en el corazón. No debemos entonces, como dice en Colosenses capítulo 3, verso 10, revestirnos del nuevo hombre que está diseñado conforme a Cristo Jesús. Entonces, la ira es una obra de la carne, es una característica del hombre necio. La rabia y la ira llevan a contiendas, Proverbios 30-33, ya lo leímos la vez pasada, produce crueldad y crea más dificultades y produce que otras personas imiten el mismo comportamiento porque la ira se contagia. Ahora vamos al otro punto, causa de la ira. Injusticia. Primera causa. Cuando un individuo se siente ignorado por otros, cuando es maltratado verbalmente, cuando sus necesidades emocionales y materiales no son suplidas adecuadamente, surge la rabia, el enojo, o como lo llama el libro de Proverbios, el furor. El furor, así es. En Proverbios 15, la primera parte de Proverbios 15 dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces esos son algunos pocos ejemplos de lo que significaría la injusticia, ¿verdad? Que es una de las primeras causas de la ira. La segunda causa de la ira es la retaliación, que ya se lo habíamos hablado en la primera parte, la parte del deseo de venganza. La retaliación es ese deseo de venganza que proviene de odio y de la amargura de un individuo hacia otra persona o hacia un grupo. Ejemplo, cuando tú estás a favor de un partido político o estás a favor de personas que están en el gobierno y entonces generas esa amargura, ese deseo de venganza hacia el contrario. Entonces, ahí, ¿con qué emoción te estás moviendo? Con la ira. ¿Pero será sana? No es sana, porque tienes deseo de venganza. Aquí hay un ejemplo bíblico, cuando Caín asesinó a Abel. Eso está en Génesis, capítulo 4, verso 8. Y responde Caín a la manifestación de la ira en una forma pecaminosa para expresar el deseo de venganza y su envidia por la preferencia que Dios tuvo de la ofrenda de su hermano. El resultado es un Caín que termina fugitivo, vagabundo, o bien una vida llena de frustración o esterilidad como producto de la retaliación. Imagínense lo grave. Búsquelo allí en su casa, Génesis 4:8. Imitación. La ira es infecciosa cuando hay abuso en el hogar, la comunidad, la iglesia o el país, a causa de alguien que expresa su ira en forma anormal y explosiva. La ira se convierte en nuestra respuesta emocional defensiva. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas
sus maneras y tomes lazos para tu alma. Amén. Eso lo habíamos dicho en la primera parte, Ajá, ¿verdad? que es Proverbio 22, 24 al 25. Amén. Y entonces ahí nos damos cuenta de que la imitación es otra causa de la ira. Sin darnos cuenta, estamos imitando probablemente actitudes de nuestros padres, de nuestros familiares, Sí. que en nuestras edades más tempranas quedaron marcadas en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra personalidad, y no nos damos cuenta que son consecuencias de la imitación. Y podemos ir a resolver esta situación en nuestro carácter yendo a recordando, ¿verdad? A ver quién fue la persona que nosotros imitamos. Entonces, recuerden, es infecciosa. Atrás, buscándolo de atrás para ponerlo delante. Amén. Que Sí. no es lo malo de atrás para ponerlo adelante. Para poder perdonar, porque ¿qué sucede? Que si nosotros recordamos a ese padre abusivo, nosotros recordamos a esa persona, esa madre abusiva, exacto, la persona que nos maltrató, que nos hizo que nosotros tuviéramos un trauma emocional con respecto a ella. Sí. Podemos entonces ahora en Cristo Jesús perdonar, y por eso es que debemos sanar los recuerdos. No vamos a hacer ningún esfuerzo en recordar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos traiga a la memoria, a la mente. Lo que usted no recuerde es porque ya no hace falta que lo recuerde. Pero lo que usted recuerde, ¿verdad? Tenemos que ponerlo frente al Señor, delante del trono de Dios en oración, para pedirle a Dios la fuerza, la fortaleza, ¿verdad? Y la dirección de su Espíritu Santo para perdonar. La cuarta causa es la frustración. El no poder ver solución a las injusticias, el no poder expresar adecuadamente las emociones producto de las heridas sufridas en el pasado. No sabemos qué nos pasa, no podemos verbalizar nuestra emoción, ¿verdad? Entonces acumulamos hechos y situaciones desagradables. Estos hechos y situaciones desagradables acumulados van aumentando los niveles de frustración que finalmente desencadenan una respuesta llena de ira que puede ser negativa. Ahora bien, vamos a analizar nuestras reacciones recientes. Aquí nosotros preparamos 5 preguntas para que cada uno de nosotros nos las hagamos. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Actúas a menudo con ira o irritabilidad? Piensa. Pregunta número 2. ¿Has estado acumulando rabia o ira como consecuencia de situaciones pasadas? Pregunta número 3. ¿Has experimentado una situación de rechazo que te haya herido profundamente? Pregunta número 4. ¿Este comportamiento de irascibilidad te está envenenando tu vida y tus relaciones interpersonales? 5. ¿Estoy resolviendo la ira o no? Reflexiona acerca de la necesidad de expresar apropiadamente la ira y buscar resolución, reconciliación y restitución. Restitución significa pide perdón, Sí, ¿verdad? señor. Resolución es que tienes que trabajar con tu ira. Tú no puedes decir es que yo soy así. Tú tienes que buscar la manera de resolverlo. Y es que uno no nació así tampoco. Exactamente, nacimos como unas ovejitas blancas, Sí, lindas, bellas. Y Inofensivos, después, preciosos. Después el ambiente que nosotros vivimos en el hogar nos fue formando. Y si había ira, evidentemente, como es contagiosa, nosotros la aprendimos por imitación. Y nos fue causando frustración. Y entonces de esa manera nos fuimos amargando y nos fuimos envenenando y entonces y nos fuimos retirando. nos fuimos aislando, que de eso vamos a hablar ahorita. Sí. Entonces es necesario, ¿verdad?, que te hagas estas preguntas. ¿Cuán a menudo actúas con ira o irritabilidad? Si has acumulado esa ira, ¿cuáles son las consecuencias que tú cuando sueltas la ira has tenido en el pasado? Si has experimentado situaciones de rechazo, ¿verdad?, que te han herido profundamente. Hay que enfrentar estas situaciones de rechazo para ponernos a orar y perdonar. Si ese comportamiento irascible que has tenido ha envenenado tu vida y han envenenado tus relaciones interpersonales. Y si estás resolviendo la ira o no. Si estás trabajando con esa ira o no. ¿Qué ayudas puedes usar? Algunos de los siguientes aspectos pueden ser de utilidad en los momentos de ira. Reconoce que Dios siempre tiene el control. Ora con acción de gracias y adoración. Ora pidiendo paz en tu corazón. ¿Ustedes piden la paz en su corazón o piden dinero, economía? ¿Qué cosas piden ustedes en realidad? Sí. Número 4. Lee, memoriza, medita en las escrituras.
Y número 5, intercede por la persona que te ha provocado la ira. exactamente, ¿cómo vas a interceder? Pidiéndole a Dios que esa persona la cambie. Es importante este último punto de que intercedas por la persona que te ha provocado la ira, porque como decía mi esposo, a veces no lo estamos haciendo. Entonces, evalúate. A veces nosotros oramos por nosotros, Señor, mira lo que yo siento por esta persona, Sí. la perdono, pero no oramos, Señor, Padre, te pido por esta persona para que tú la ayudes, para que tú la bendigas, para que tú la transformes, la cambies. No estamos orando por eso. Entonces, hacemos del 1 al 5, esa sería como la propuesta para la ayuda de Dios. Y la ayuda humana, ¿cuál es la ayuda humana? La ayuda que tú puedes hacer tú mismo, ¿verdad? Medita calmadamente sobre el asunto, controlarte a ti mismo, recordar que un sentimiento de ira no debe ser alojado en tu corazón por mucho tiempo, hablar con un consejero, escribir acerca del conflicto y relajarte. Relajarse. Así es. Ahora cambiamos para otro tema. Ahora sí, llegamos al tema de esta parte 2, bien importante, el resentimiento y la amargura. Sí, señor. Resentimiento y amargura. La amargura es a nuestro espíritu como un veneno para el cuerpo. Infecta nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Sus efectos dañinos distorsionan nuestra apariencia física y dañan la salud personal. Mira qué increíble, distorsiona la apariencia física. O sea que una persona, tú puedes decir, ay, esa persona, esa señora tiene cara de amargada, ese señor tiene cara de amargado. La gente se da cuenta cuando tu rostro es jovial, cuando tú tienes tu rostro conforme, en armonía, con las cosas bellas de la vida, con las cosas buenas de la vida. La gente se da cuenta también cuando... Eso es verdad. Cuando eres un amargado, cuando eres un resentido. Y eso viene por iras acumuladas, como les dije, en el pasado. Importante, es como un veneno para el cuerpo, Sí, la amargura y el resentimiento. La palabra de Dios habla en Deuteronomio 29:18, dice que no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso Entonces, es como el cianuro. Sí, contamina Agarra todo. Un poco de agua y le echas 2 cucharadas de cianuro y está contaminada el agua. Toda el agua, no 2 cucharadas nada más. Sí, señor, eso Así es de fuerte la amargura y el resentimiento. La amargura está definitivamente relacionada con la ira. A menudo resulta complicado establecer la traducción correcta para muchas expresiones del griego original en que fue escrita la Biblia. Así es, fíjense que nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Que en unas partes habla enojo. Acabamos de leer un versículo donde Jesús se enoja al ver la incredulidad, ¿verdad? Al ver la dureza de corazón, y vemos en otra donde también se enoja y critica a los fariseos de una manera, desde la ira santa de Dios. Ahora bien, tenemos que saber cómo son los diferentes enojos. Aquí dice que la palabra ira es una de esas palabras un poco difíciles en griego de diferenciar. Pero en general los griegos distinguen 2 tipos de ira. La ira que es la de la raíz profunda y aquella de ráfagas pasajeras pero repetitivas. Entonces está la primera, la ira de la raíz profunda que acabamos de leer en Hebreos 12:15, en Deuteronomio 29:18, ¿verdad? Que es la raíz que produce hiel y ajenjo o la raíz de amargura. Esa es la ira profunda. Y la otra, que sería el enojo, la de ráfagas pasajeras pero repetitivas. Entonces así encontramos diferencias entre las palabras enojo. Vamos a ver 2 ejemplos. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Amén. La palabra fatuo significa necio. Vamos a leer Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones,
dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Los dos ejemplos. El primer ejemplo, cuando se refiere al enojo, es la ira profunda tornada en amargura y resentimiento. Cuando dice que te enojas contra tu hermano, es una ira profunda. Lo que se dice en griego allí es ira profunda. En el segundo ejemplo, de la mano seca, dice que es un ejemplo, un efecto momentáneo y que puede ser controlable antes de convertirse en pecado, ¿verdad? Esa es la traducción en griego de esa palabra de Jesús, enojo. Fue momentáneo, es una ráfaga de la emoción. Sí, Señor. La amargura y el resentimiento implica apartarse de Dios, a endurecer el corazón de tal manera que toda la vida queda completamente afectada. No permitas que esto te pase a ti en tu vida, no permitas que toda tu vida quede afectada porque tú estás acumulando ira y ya estás en amargura y en resentimiento. ¿Qué produce esa amargura y ese resentimiento? Produce incapacidad para amar a Dios. Eso está en 1 de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Precioso, ¿verdad? Pero cuando las personas están amargadas, por eso es que dice no que quieren a nadie. No quieren, exacto, aborrecen a su hermano. Entonces Eso produce incapacidad para amar a Dios. Producen dudas o incapacidad para aceptar la salvación que es por gracia, la salvación de Dios que es por gracia. Vamos a leer Mateo 6, verso 12 al 15, que es una parte del Padre Nuestro, ¿verdad? Que donde, igual como mi esposo les estaba diciendo, que a veces nosotros no entendemos que tenemos que perdonar. Sí, Señor. Porque si no, no seremos perdonados. 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si usted no perdona, Dios no lo perdona. Amén. La amargura es básicamente una manifestación entonces de la falta de perdón en la vida de una persona. Entonces la cantidad de ofensas las vas acumulando y resulta que no conoces el perdón o no lo has puesto en práctica, no se te ha hablado del perdón, ¿verdad? Y resulta que esa falta de perdón produce la amargura. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño que pedir perdón era rebajarse. No le pida perdón a nadie, y eso no es así. Uno tiene que perdonar y pedir perdón para poder sobrevivir en esta vida. Sí. Porque Dios es un mandato de Dios prácticamente. Sí, un mandato, así es. Entonces, hermanos, amigos, todos los que nos ven en este día, perdonen. Entonces, la amargura es una actitud permanente de la vida. No son ráfagas de ira periódicas, sino más bien la manera como cada aspecto es visualizado y es evaluado. Entonces, una persona amargada tiene otra visión, otra manera de evaluar la vida. Una persona que no está amargada, que tiene gozo, que tiene alegría, que sus emociones están equilibradas, que perdona, pide perdón, ha sido perdonado, tiene una visión y una evaluación de la vida diferente. Claro. Entonces, imagínense hasta dónde llega el problema en el corazón del hombre. Es como una prisión perpetua de la cual parece imposible salir. Como el caso de aquel siervo que no perdonó a su deudor, aun cuando la cantidad que le debía era muy inferior a la que le había sido perdonada a él. Está en la palabra de Dios. Es una parábola en donde se le perdona una cantidad de dinero al siervo, ¿verdad?, que debía, fue llevado ante el rey lo perdona y en lo que él sale de allí va pasando una persona que le debía a él y con violencia y con ira le dice, págame mi deuda, y la deuda de que le debía a esa persona era menor de lo que a él se le había sido perdonado. Entonces finalmente dice la Biblia en Mateo 18:34 que le entregó a los verdugos el rey cuando se dio cuenta, cuando supo por la noticia
de que este siervo, a quien le había perdonado todo, estaba presionando que le pagara a una persona con ira. Lo menos que él debía, pues. Exactamente. Entonces le entregó a los verdugos. Eso quiere decir que le entregó a la cárcel. Entonces, cuando nosotros reaccionamos con amargura porque no perdonamos, entramos en una cárcel, nuestros pensamientos entran en un encierro, nuestro cuerpo y emociones, ¿verdad? Entran en esa cárcel, en ese encierro por el hecho de no haber perdonado las ofensas, Sí. como sucedió en esa parábola que relata Jesús en el capítulo 18 de Mateo. Haciendo un paralelo con esta historia, dice un autor cristiano que se llama Macmillan, autor de un libro que se llama Ninguna enfermedad, de Editorial Vida del año 1987. Este autor Macmillan dice lo siguiente: al momento que se comienza a odiar a una persona, primero nos convertimos en su esclavo. Esa persona controla nuestros pensamientos. Segundo, el resentimiento produce fatiga, no se disfruta la vida. Y tercero, es como si nuestra mente estuviera atrapada por una mano tiránica todo el tiempo. Ahora vamos a imaginarnos a una persona que ha sido maltratada desde su infancia o desde su adolescencia y quien no ha tenido la oportunidad para expresar su ira ni ha recibido ayuda cristiana que le permita aprender sobre el perdón. ¿Qué sucede? Esta persona, ¿verdad? Con varias capas de resentimiento acumuladas a lo largo de los años, es alguien que ha estado a manos de verdugos emocionales. Como acabamos de explicar, verdugos emocionales, es decir, que nos echan a la cárcel del pensamiento y de las emociones, cuya vida interior ha sido destruida progresivamente. Sería como una olla de presión donde se están calentando a fuego lento una serie de sentimientos profundos, esperando el momento para manifestarse de 1000 maneras diferentes, siendo la enfermedad física, fíjese, las razones de muchas enfermedades físicas está en la amargura, está en esas iras reprimidas y está en esa manera errada de evaluar al mundo. Entonces la enfermedad va a ser una de las expresiones más comunes de esa amargura y de ese resentimiento. Sí, la represión se enferma a las personas. Así es. Hay que soltarla. El resentimiento y la amargura es una forma de no abandonar el pasado. Cuando tú tienes resentimiento y amargura, estás en el pasado, recreas una y otra vez los eventos traumáticos con una total impotencia para cambiarlos. El resentimiento es básicamente una manera de hacerse daño a sí mismo. Gravísimo. Afecta el crecimiento espiritual y las relaciones con otras personas. La amargura y el resentimiento causan problemas a otros y puede llevar a situaciones pecaminosas peores, ya que no permite alcanzar la gracia de Dios, perturba, contamina, lleva a conectarnos con personas inmorales. Inmorales, mire, vamos a buscar Hebreos capítulo 12, verso 16. Entonces, ¿qué pasa? El resentimiento nos hace que nosotros no crezcamos espiritualmente, ni que tampoco nuestras relaciones con otras personas, nuestras relaciones interpersonales, se nutran de una manera positiva, ¿verdad? Esta amargura y este resentimiento causan problemas que nos pueden llevar, ¿verdad?, a no alcanzar la gracia de Dios, nos pueden llevar a una perturbación emocional y mental, nos lleva a que nosotros seamos personas contaminantes, personas tóxicas, y nos lleva a conectarnos con personas inmorales, lo dice la Biblia. Hebreos 12, vamos a leer el 15 y el 16. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por esa raíz de amargura podemos conectarnos con la inmoralidad, con la fornicación, con el adulterio, con pecados, con cualquier cosa que uno dice, ¿de dónde salió eso? Y salió de la amargura de la vida. Y ni cuenta se da. Se va uno de la amargura de la vida. Ahora se va uno para este lado. Bueno, hagámosle caso a Dios porque está en su palabra y viene justamente hablando de la amargura, de la raíz de amargura. Viene justamente hablando que nos hace resbalar porque venimos de una vida que ha estado llena de amargura, en donde no hemos resuelto nuestro problema. Y si quieren llorar, lloren. Amén. Que llorando se desahogan,
Sí, Porque si te retiene el lloro es peligrosísimo. Es peligrosísimo también. Por eso es importante que tomemos estos consejos de que les dijimos, de buscar la ayuda de Dios, pero también la ayuda del hombre, en el sentido de buscar consejeros espirituales para resolver nuestros problemas. Porque el punto no es dejarlo así, no es conocer de la ira solamente, es resolver el problema. Y trabajarla más que todo. La amargura y el resentimiento produce, 1, aislamiento, no confían sus sentimientos reales, no son honestos en sus verdaderos sentimientos, su ira se ha acumulado. La persona a menudo no se siente a gusto con la compañía de otros y la gente trata de evitarlo lo más posible. Sus conversaciones son una serie de continuas murmuraciones acerca de todo y de todos. Nos muestran gratitud por las numerosas bendiciones que reciben. Fíjense qué increíble, ¿no? Entonces el aislamiento se produce, ¿verdad? Porque son personas que no son honestas con lo que realmente ellos sienten, no están acostumbrados a resolver, a conversar, a hablar de sus problemas personales, ¿verdad? No se sienten a gusto con nadie, están constantemente murmurando acerca de todo y hablando, por supuesto, de una manera negativa y no tienen gratitud, no agradecen nada. Sí. El número 2 produce la amargura y el resentimiento, que te conformes, que tú te tomes la forma de la persona a la que tú desprecias. Hay un estudio que se hizo acerca de la pedagogía del oprimido. Esto es un estudio hecho por Paulo Freire en el libro Pedagogía del Oprimido, México, 1977, editoriales siglo XXI. Y aquí, hablando de los oprimidos de América Latina, refiere al hecho de que la estructura de pensamiento de ellos se encuentra condicionada por los testimonios de la humanidad que conocen, que son básicamente los de sus opresores. Y por lo tanto, generalmente asumen una postura que él denomina la adherencia o la identificación con lo que se considera contrario, y dice, son raros los casos de campesinos que al ser promovidos a capataces no se transformen en opresores, más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón. En estas circunstancias, los oprimidos tienen en el opresor su testimonio de hombre. Entonces, en una forma similar, ¿verdad? Tomando esta analogía, podemos darnos cuenta de que asimismo los hijos de padres alcohólicos o de padres drogadictos terminan pareciéndose a aquellos padres a quienes despreciaron profundamente por su comportamiento. ¿Por qué? Porque como estás tan enfocado en la persona que tú desprecias, en la persona que no quieres convertirte y a la persona que no has querido perdonar, entonces la tendencia es a parecerte a ella bajo una figura que se llama conformación. Te formas, tú te empiezas a formar como ella por el enfoque emocional negativo que has tenido hacia las acciones visibles de la persona a la que tú desprecias. Te identificas con esas actitudes básicas que controlan a esa persona, entre ellas la amargura, el egoísmo. Yo quiero hacer una comparación, ¿verdad? Que aquí es donde tenemos que buscar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que hasta que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo, Él es nuestro modelo. Por eso el Señor te dice, deseo en mi corazón que perdones, que abandones el desprecio a las personas, que abandones el odio por esa persona que te ofendió y perdónalo. ¿Para qué? Fíjese, Dios lo que quería y lo que quiere era evitarte que tú te convirtieras en una persona igual a ella. Entonces, ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo pongo mis ojos en Jesús, si yo miro a la cruz, ¿verdad? Mi conformación va a permitir que el Espíritu Santo de Dios produzca cambios radicales en mí. En 2 Corintios 3:18 lo dice, ¿verdad? Si yo me concentro, como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2, poniendo los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces mi alma se va a conformar a Jesús, va a tomar la forma de Jesús. Y si yo confieso al Señor y perdono a esa persona que ha provocado mi resentimiento,
¿Qué va a pasar conmigo? Que mi alma y mi espíritu van a tomar aún más la imagen y semejanza de mi Creador en Cristo Jesús. Sí, Señor. Entonces recordemos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a conformar, a pedirle al Espíritu Santo que nos haga conforme a Jesucristo y produzca cambios radicales en nosotros. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús, concentrándonos y enfocándonos emocionalmente en Jesucristo, y vamos a confesar el perdón de aquella persona que provocó el resentimiento. Así esté muerto. Así esté muerto. Que perdonarlo. Así es. Dediquemos ese tiempo. Sí, Señor. Porque el problema no está con la persona que murió. Es que aunque esté viva, el problema está con uno, aunque esté viva, vivo. exacto, aunque esté viva, no, el problema no es con esa persona, el problema es cómo tú resuelves Exacto. tus emociones. Sí, Señor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo no me enfoco en la cruz? Cuando yo no veo a Dios, no busco a Jesucristo para conformarme a su imagen. Entonces, como yo no estoy dejando que el Espíritu Santo actúe, mi corazón actúa en desprecio, en reacción a las ofensas producidas por esa persona. Mi concentración la fortalezco en un resentimiento y que reviso continuamente las ofensas. Voy al pasado y recuerdo esas ofensas. Entonces imagínese usted, se convierte en una persona igual a esa persona. ¿Por qué? Porque a ella te estás pareciendo. Lo dice el Señor en su palabra. Sí. ¿Qué sucede? Que desarrollas actitudes similares a las de aquella persona que te produjo la ofensa. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 12, dice, Pablo decía, nosotros no nos atrevemos a igualarnos, a compararnos con esas personas que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Nos convertimos en unas personas tontas, necias, cuando utilizamos la herramienta de la comparación. Esa es una de las peores herramientas. Cuando nosotros reaccionamos con resentimiento contra una persona, nos estamos evaluando por la manera de pensar de esa persona. Tú no puedes medirte con la manera de pensar de esa persona. Así que por favor, en el nombre de Jesús, como dijo mi esposa hace un rato, sean libres de ese enfoque, sean libres del desprecio hacia la otra persona, sean libres de la comparación, de utilizar el pensamiento de otra persona para medirte tú. No lo hagas, en el nombre de Jesús. Esta es la tercera cosa que el resentimiento y la amargura producen. Juicios basados en la amargura y el resentimiento. La persona llena de amargura y resentimiento, en la mayoría de los casos, tenderá a actuar en forma hipercrítica y por lo tanto se cumple lo expresado en Romanos 2:1. Pues en lo que juzgas a otro, tú condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así es, así es. En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Por eso esta es la tercera cosa que produce la amargura y el resentimiento. Produce que te conviertas en una persona súper crítica, una persona que está constantemente viendo todas las fallas de todos los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú entonces haces lo mismo, porque tú haces lo mismo que lo de la persona que criticas. Exacto. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 2:1. Aquí continuamos. Esta expresión es bastante similar a la que dio el Señor Jesús, hablando del juicio que a veces proferimos con nuestros labios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que mides os será medido. Mateo 7, 1 y 2. Amén. Entonces, en relación a este comportamiento encontramos 3 aspectos que son importantes para la sanidad de estos recuerdos traumáticos que nos producen amargura, que nos producen resentimiento o ira. ¿Hemos honrado a nuestros padres en todos los aspectos? Esta es una pregunta importantísima, ¿verdad? Porque la primera persona que nosotros empezamos a juzgar es a nuestros padres. Y es la persona que empezamos a ver por primera vez. Por primera vez. Entonces sus acciones nosotros las juzgamos, pero esta palabra juzgar está siendo utilizada en la acepción de condenar.
de juicio. separarte, juicio, Sí. juzgar, condenar, como que no tuvieran perdón, Exacto. como que eso te está generando la amargura. Entonces, Así es. primera pregunta, ¿hemos honrado a nuestros padres en todos los aspectos? ¿O bien hemos sido críticos acerca de su comportamiento hasta el punto de irrespetarlos y odiarlos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Hemos hecho juicios y condenado a las personas que nos han ofendido, odiando tanto su comportamiento que juramos hacer todo lo posible para no parecernos a ellos. Recuérdense que venimos de ver en la imagen de quién nosotros nos conformamos, a quién nosotros nos parecemos, ¿verdad? A la persona que hemos despreciado. Por eso era necesario hacer esta pregunta. ¿Hemos honrado a nuestros padres o lo hemos estado odiando? ¿Con qué hemos alimentado nuestra amargura a lo largo de los años? Entonces queremos dejarte todas estas inquietudes para que tú sigas preparándote en resolver el conflicto interno en tus emociones, y queremos pedirte, ¿verdad?, de que sigas con nosotros. La parte 3 de este estudio lo vamos a dar y vamos a hablar acerca de la rebeldía, porque probablemente la causa de esa amargura, de ese resentimiento, es una rebeldía que desarrollaste en tu etapa de niñez y de adolescencia contra precisamente las primeras autoridades de tu vida, Y no se acuerdan. que son los padres, el Por eso padre es que y la madre. volver atrás desde el niño, acordándose de todas las cosas que han pasado. Amén. Hasta la adolescencia. Amén. Y por supuesto, con la que el Espíritu Santo quiera que tú recuerdes. No, Sí, no puedes forzar unos recuerdos que no vienen. Los que no vienen Exacto. es porque no los necesitas. Exacto. Es el Espíritu Santo que guía el proceso. No somos nosotros mismos ni siquiera, no, las personas que estamos buscando en oración la sanidad, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Dejemos que sea nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesucristo, que con su amor y su perdón y su guianza del Espíritu Santo nos lleve a un lugar de paz, a un lugar de amor. Sí, señor. Entonces, hasta aquí llegamos en este estudio, ¿verdad? Y queremos orar por cada uno de ustedes, de los que nos están viendo y escuchando, para que pidamos al Señor que intervenga en nosotros, pedirle perdón a Dios por todos los juicios que hemos estado haciendo, condenando, irrespetando, odiando, despreciando a personas, y pidiéndole al Señor que nos conforme a su imagen y semejanza y que nos ayude a poner los ojos en Jesús. Y perdonar también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, este día te damos gracias, oh Dios, por tu palabra y por el propósito de tu palabra, que es sacarnos de todo desprecio, de toda ira, odio, de toda amargura y resentimiento contra personas. Hoy te pedimos perdón por haber guardado en nuestro corazón recuerdos negativos y no haber resuelto nuestras emociones en el momento preciso, en el momento oportuno en que sucedieron. Te pedimos que limpies nuestro corazón, que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad, que nos libres del odio, del desprecio, y que no nos conformemos, no tomemos la imagen de la persona a quienes hemos estado despreciando. Guíanos en la oración por esa persona, para que tú lo bendigas, para que tú lo cuides. Ayúdanos a perdonar a las personas que nos han ofendido. Ayúdanos a liberarlos, Señor, y a liberarnos nosotros de este sentimiento, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Y hoy tomamos tu palabra y nos revestimos del nuevo hombre, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Los amamos. Hasta la próxima. Recuerden que aquí estamos para servirle. Con todos los programas que hemos hecho, estamos a sus órdenes. Amén. Estamos a la orden para aconsejarles, ¿verdad? Para seguirle guiando conforme a la palabra de Dios. Y recuerden que el perdón es la llave que abre todas las puertas de la rencilla y la contienda. Dios Sí, me los Señor. bendiga. Dios me lo bendiga.